Hola amigos, seguidores, clientes, a todo el mundo que está al lado de Casa Daniele. Mi nombre es Raúl, esto es Casa Daniele, que es un negocio de, para quien no lo sepa, de venta exclusivamente de quesos, pero eso sí, quesos especiales. Estamos en Córdoba y si estás viendo este vídeo significa que has optado por nuestra opción de Quesoexperiencia 2.0. Significa que vamos a hacer una cata dirigida de quesos que te hemos llevado a tu casa previamente y que ahora al visualizar este vídeo pues vas a poder vivir esa experiencia de conocer los quesos que estás probando. Sobre todo cuando son quesos especiales, quesos diferentes, quesos que posiblemente nunca habías probado y que ni siquiera sabías que existía. Por lo tanto, falta esa explicación, esos comentarios que voy a hacer a continuación y que seguramente os va a ayudar a disfrutar todavía más de los quesos que tenéis ahora mismo. Ahora os voy a explicar cómo vamos a proceder, cómo vamos a hacer esta explicación de los quesos mientras vosotros lo vais consumiendo en vuestra casa. Vosotros habéis tenido que recibir un platito así o similar con 8 tipos de quesos, también con esta etiqueta que es la que lleva directamente el enlace del vídeo que estáis visualizando, por si no lo habéis obtenido de otro modo. Y como os decía, con estos quesos que tenéis, que lo podéis dejar en la misma bandeja o bien trasladarlo a otro plato que queréis poner. Lo importante es que sigan un orden, que lo pongáis horizontal. Si tenéis una pizarra típica o cualquier otro plato horizontal, es una buena idea porque iremos de izquierda a derecha. Si optáis por el plato que hemos llevado, que es cuadrado o bien alguno circular tradicional, vamos a hacer las agujas del reloj y vamos a seguir en ese orden, ¿vale? Entonces, conforme vais consumiendo cada queso, yo iré explicando cada uno de ellos. Así pues, como os decía, os voy a explicar antes de cada uno, voy a mostrar cómo es el queso para que no tengáis confusión y que no consumáis un queso distinto al que estoy explicando, sino que quede claro que es el mismo. Y como os decía, haciendo las agujas del reloj o bien de izquierda a derecha, y esto va a significar quesos de menor a mayor intensidad. Por eso es muy importante seguir el orden, no coger el primero que os salte a la vista, porque debido a su intensidad puede ser que luego mate el sabor de quesos más suaves que tenemos al principio. De todas formas, como os he comentado, os voy a mostrar cada uno de los quesos, haré así, ¿no? Les diré este queso y os daré las explicaciones oportunas para que sepáis que es el adecuado y a partir de ahí explico las características. Otra cuestión a tener en cuenta antes de comenzar a explicar cada uno de los quesos y hacer la queso experiencia es el maridaje. Es muy importante que ya que vais a probar quesos con sabores tan especiales, que os van a llamar mucho la atención sin duda, es muy importante que la bebida que acompañe a estos quesos no oculte, maquille, incluso modifique los sabores reales del queso. Tampoco buscamos hacer un maridaje perfecto, el cual solo se podría conseguir si usásemos el vino adecuado con el queso adecuado, o sea, 8 vinos, 8 quesos y aún así con muchísimo trabajo detrás. Pero sí es verdad que se puede hacer un maridaje equilibrado, un maridaje coherente que permita que tenga sentido lo que se está consumiendo y que sobre todo no se maten sabores, ni el queso al vino o la bebida en cuestión, ni la bebida al queso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si conseguimos un equilibrio que se puedan unir, armonizar de un modo coherente, con eso es suficiente, ¿vale? Para esta experiencia, esta queso experiencia que habéis elegido y que tenéis en casa, nosotros hemos propuesto 2 vinos para quien quisiera adquirirlos también y así poder hacer el maridaje completo. Si no habéis adquirido los vinos que hemos propuesto para esta queso experiencia, posiblemente con bebida que tengáis en casa podréis armonizar igualmente. Entonces, para los primeros 4 quesos, debido a su intensidad, vamos a utilizar un vino, proponemos un vino que realmente les acompañe, como decía, que tenga cierta lógica y que sea coherente con la intensidad de los quesos que vienen al principio. Para ello hemos elegido un vino verdejo, un vino de rueda, que como sabéis, y si no lo sabéis lo digo, es un vino blanco, afrutado, poca graduación y por lo tanto de una intensidad, digamos, baja y que acompaña muy bien a quesos de menor intensidad, ¿vale? Entonces, para esta ocasión
hemos elegido para esta selección que hemos hecho para esta queso experiencia, vino verdejo blanco. Si no habéis adquirido este vino y no tenéis otro verdejo en casa, valorad la posibilidad, si tenéis, algún vino blanco afrutado de poca graduación. Y ahí se pueden incluir, por ejemplo, albariños o cualquier otro tipo blanco, que al fin y al cabo, sobre todo, la graduación no sea intensa. Es decir, no nos vale un vino fino, que es un vino blanco, pero con 15 grados, que realmente tiene una intensidad y una fuerza que no irían bien para estos primeros quesos, irían mejor para otros, como los quesos azules. Y luego, para la segunda tanda de 4 quesos de esta queso experiencia, hemos elegido, en este caso, un Ribera del Duero. Aquí es más difícil porque buscar un equilibrio entre el vino y los 4 quesos que vienen al final de la queso experiencia, que suelen ser más intensos y más complejos, cuesta mucho más, ¿no?, tener ese equilibrio. Un tinto siempre va a acompañar bien. No diría, en este caso hemos elegido un Ribera, que es del 2018. No, quería decir que no hace falta que sea un tinto con mucha reserva, con mucha madera, porque esto para el quinto, sexto queso seguramente se nos quedaría por encima. Tampoco un vino tinto demasiado suave, con poca graduación, pongamos por ejemplo un rosado o algo así, porque seguramente para los últimos quesos se quede muy por debajo. En resumen, si no habéis elegido la opción de Ribera del Duero de mi amigo José de los Raigones, pues buscad si tenéis en casa algún vino tinto equilibrado, que no sea de muchísimos años de madera, de maduración, como decimos los quesos, sino que sea algo intermedio, y con eso os puede ir bien. Si tenéis en casa algún vino generoso, véase un fino, un amontillado, un oloroso, un palo cortado, ya sería la bomba, iría muy bien para el último queso, ¿vale? Luego lo comentaré. Ya hemos hablado de los maridajes, ahora hablamos del pan. El pan que también nos proponemos para esta queso experiencia 2.0 en vuestra casa es un pan artesano. Es un pan que utilizamos siempre en nuestras queso experiencia físicas presenciales aquí en la tienda, y que por supuesto creemos que podríamos perfectamente también ofrecerlo cuando llevamos las bandejas de quesos, porque es una gran opción para acompañar a los quesos. Aquí pasa algo parecido como con los maridajes. Tampoco vale, en nuestra opinión, cualquier cosa, ni mucho menos determinadas barras de pan que todos consumimos y que quizá para vivir esta experiencia, por favor, evitémosla. Si probáis, si habéis elegido la opción del pan artesano que proponíamos para esta queso experiencia, que podéis ver en esta imagen, que se llama pan de chía, de nuestro amigo Florencio y Belén de la tradición, vecinos nuestros aquí en Casa Daniele, estamos hablando de un pan artesano, un pan, como dice Florencio, de verdad. Es de estos panes que duran varios días. Entonces, si duran varios días, ya significa, como dice Florencio, que es un pan de verdad. No se pone duro ni nada por el estilo. Bueno, en este caso, como os decía, es un pan de chía, lleva chía, tomate y maíz como ingredientes principales. Y bueno, sé que tiene una masa madre, que siempre me lo dice Florencio, pero no me acuerdo cuántos años, pero tropecientos años, desde luego. Y sobre todo que es un pan que se elabora en horno de leña. Y esto sin duda marca mucho la diferencia. Seguramente lo sabéis, si no lo sabéis, este tipo de panes se caracterizan por una fermentación larga, de mayor duración, y esto es uno de los principales motivos por los que no puede costar igual que determinados panes de grandes superficies, que lejos de ser fermentación de larga duración, habría que plantearse si tan siquiera fermentan. Por lo tanto, es una gran diferencia. Y este tipo de panes, probarlos con los quesos artesanos, con los quesos especiales, realmente complementan muy bien la experiencia. Por lo tanto, por eso lo hemos ofrecido. Si no habéis elegido esta opción, no sufráis. Habrá más quesos experiencias y ya tendréis oportunidad de probarlos. Bueno, ya por último, antes de comenzar, que sé que tendréis ganas, seguramente, porque tenéis el queso delante y queréis ya consumirlo, sí daros tres indicaciones de cómo va a ser la operativa. No sé si lo he dicho antes, pero si no lo digo ahora, bueno, comenzaremos a probar, vosotros empezaréis a probar cada uno de los quesos, y mientras lo estáis probando, lo estáis consumiendo, yo os lo voy a ir explicando.
Es decir, no esperéis a que termine mi explicación, sino que id consumiéndolo, porque es importante que mientras escuchéis lo que os cuento, ya tengáis en boca esas matices que realmente os complementen lo que os estoy contando. Y sobre todo, muy importante también, hay que oler los quesos antes. Es muy, muy importante, porque si habéis hecho alguna vez alguna cata de vinos, siempre os habrán dicho, primero hay que oler el vino, es muy importante, claro, porque es una experiencia. Ese aroma que tienes en nariz realmente es una experiencia que no todos los vinos tienen ese tipo de aromas, pues con los quesos pasa igual. Entonces, es verdad que algunos son menos aromáticos, pero aquellos que son realmente aromáticos es una experiencia realmente oler primero el queso. Así que hacedlo en cada uno de los casos que vaya explicando, oléis y luego consumís. Y yo mientras lo iré explicando, ¿vale? Creo que lo he explicado todo, así que si os parece, vamos a comenzar Queso Experiencia 2.0, porque estáis en vuestra casa y yo aquí, de Casa Daniele, ¿vale? Pues Queso Experiencia. Lo primero de todo os voy a mostrar el plato con el queso que habéis recibido para esta queso experiencia en concreto, porque las iremos cambiando, no todas las queso experiencias serán iguales, lógicamente contamos con muchísimos quesos, así que serán diferentes. Este es el plato que habréis recibido, así, algo parecido, igual estarán algo movidos, pero bueno, básicamente esto es así, dependiendo del número de personas habrá más o menos cantidad. También tenéis esta etiqueta, que es donde aparece el enlace que os lleva a este vídeo que estáis viendo en YouTube, por lo tanto ahora mismo no os hace falta. Y nada, como os decía, yo iré cogiendo ahora queso por queso y os lo voy a explicar. Enseñado esto, procedemos con queso experiencia. Vamos a por el primer queso. Bueno, pues con vosotros tenemos este queso, este rulo de queso de cabra, en concreto este en particular, con arándanos. Es un tipo de elaboración de coagulación láctica que, como ya hemos explicado en alguna ocasión, son quesos complejos de elaborar, no son sencillos. Y bueno, este en particular, la peculiaridad es que se utiliza con los arándanos para darle ese sabor al queso, que a mí sí me gustaría destacar que la diferencia con un rulo de queso de cabra, que a lo mejor estamos más acostumbrados a consumir, perteneciente a las grandes superficies, a los supermercados, pues es muy grande, la diferencia es muy grande. Esto es un rulo artesano de nuestro amigo Diego de Cáceres, de Extremadura, y bueno, esto es un queso que cuando lo pruebas realmente el sabor es espectacular. Esto no está hecho para añadir a ensaladas o para complementar otros platos, esto está hecho directamente para consumirlo. Ya os digo, la peculiaridad es que lleva arándanos, aunque también los hace con manzana. Si te gustan los arándanos, tienes queso de por vida, y si no, como es mi caso, que yo no era consumidor de arándanos, probando este queso, la verdad es que no paras. Es uno de los de más éxito en Casa Daniele y espero que los disfrutéis para comenzar cualquier degustación. Rulo con arándanos, de cabra con arándanos, de Casar de Cáceres. Bien, aquí en este caso estamos hablando de un queso que se llama Appenzeller. Es una de las 5 denominaciones de origen de Suiza. Seguramente recordáis Gruyère, Emmental, que son los más conocidos, pero también están Tête de Moine y están Appenzeller. Es un queso elaborado con leche cruda de vaca y bueno, en este caso no tiene una curación excesiva. Y por lo tanto, aun siendo un queso de poca curación y de leche de vaca, eso se debería de traducir en principio en quesos de baja intensidad. No es el caso de Appenzeller, es un queso muy, muy sabroso. Posiblemente esto lo consiguen porque tiene un sabor peculiar, y esta peculiaridad en el sabor que tiene Appenzeller se deba a una salmuera de hierbas que utilizan en la denominación de origen de este queso para elaborar el mismo. Y bueno, por lo visto nadie lo conoce exactamente, no sé si son 28, 29, 30 raíces, ¿no?, las que utilizan para hacer esta salmuera de hierbas, y es lo que le da un toque de sabor distinto a Appenzeller. No es que sea un mejor queso de vaca que, por ejemplo, un Gruyère o cualquier otro que conozcáis, simplemente es distinto. Y ese toque de diferencia que notas en boca cuando pruebas Appenzeller se debe a esta salmuera. Así que bueno, un queso de vaca diferente. Si no has probado este queso, ya verás que tiene ciertos aromas y ciertos sabores en boca que
que no te recuerden a otros quesos de vaca. Este lo cortamos en un bastoncito alargado, suele estar al principio porque no es un queso de mucha intensidad, pero insisto, muy sabroso. Por lo tanto, aquí tenéis un queso diferente. Appenzeller es el que estáis probando ahora mismo. Gracias. Bueno, pues a continuación vamos a probar este queso de aquí, que es un queso semicurado de cabra, de leche de cabra, como podéis ver en la corteza, con pimentón. Bueno, es un queso de poca curación, lo que pasa que, como casi todos los quesos de leche de cabra, suelen tener más personalidad, más matices y por lo tanto más sabor, podríamos decirlo de algún modo. Con lo cual, a pesar de tener poca curación, el sabor y la intensidad también se perciben, ¿no?, en este tipo de quesos. Bueno, es una pieza pequeñita, como podéis ver, de unos 400 gramos. Es un queso que procede de Jaén, en concreto de Alcalá. Y bueno, quizás lo que nos llamó la atención de este queso es que, bueno, pues que a pesar de la poca curación, como decía antes, es muy sabroso. Nosotros normalmente cuando decidimos decantarnos por un queso, tiene que decirnos algo, ¿no?, al principio, cuando lo probamos la primera vez, y esto nos pasó con este queso. Es verdad que tenemos alguna otra tipología de quesos que cumple con este requisito, pero es curioso cómo se demuestra con estos quesos que no hace falta muchísima maduración para realmente poder saborearlo, ¿no?, y disfrutarlo, ¿no? Estamos acostumbrados siempre al concepto típico manchego, ¿no? Más curación, más añejo, más sabroso. Menos curación, no sabe a nada. Bueno, pues aquí hay una diferencia importante, no solo en este queso, sino en otros muchos. Y por lo tanto, espero que os guste y ya os digo, es una muy buena opción para el principio de cualquier degustación o de bandeja, con varios tipos de quesos, porque al ser poco intenso va bien al principio, pero ese sabor y esas características de este queso hace que lo disfrutemos muchísimo. La verdad que es muy curioso, de la que sería Sierra Sur en Jaén. Gracias. Bien, pues vamos a por el cuarto queso, ¿vale? El cuarto queso, por lo tanto, será el último queso con el que deberíamos hacer el maridaje con el vino blanco afrutado. Pero bueno, cada uno que continúe y que vea lo que realmente también le gusta. Hablábamos al principio de que es verdad que el maridaje, si no se hace correctamente, posiblemente mate sabores, pero todavía hay una regla mucho más importante, y es que uno tiene que estar a gusto con lo que está bebiendo. No puede ser que uno se esfuerce a tomar algo porque debería ser lo adecuado, pero realmente no le gusta, ¿no? Así que, regla número 1, haced lo que más os apetezca. Estos son solo consejos y sugerencias. Pues bien, sigamos con el tercer queso. Oye, para los que tengáis el maridaje del vino blanco verdejo o similar, recordad que todavía seguís consumiendo ese mismo vino con el tercer y cuarto queso. A partir del quinto es cuando cambiaremos el maridaje para que el vino nos acompañe mejor. Ahora sí que continuamos con el vino blanco verdejo. Vamos a por el tercer queso, que lo tenéis, como os decía, siempre haciendo las agujas del reloj, entonces a la derecha del que hemos probado antes, pero esto es muy fácil de identificar porque, como podéis ver en la corteza, es un queso con pimentón en la corteza, con lo cual no hay duda, ¿no?, en este sentido. Bien, este queso que no os puedo enseñar la pieza porque no la he querido poner aquí en el bodegón, porque el pimentón es muy escandaloso y al final termina todo rojo. Entonces he preferido no ponerlo en el bodegón y mostrarlo un poco con la porción. En realidad, en este caso es un queso de un tamaño aproximadamente de 1 kilo, aunque esta quesería también lo hace en otro formato más grandes, de 2,5 kilos, 3 kilos. Y la principal característica que tiene pimentón en la corteza. A ver, aquí tenemos un queso elaborado con leche cruda de oveja. Y como decía, con pimentón en la corteza. Y este queso se elabora en el Valle de los Pedroches de Córdoba. Una de sus principales características, que a nosotros también nos llamó mucho la atención al probarlo, es que es un queso que se elabora con cuajo vegetal. Creo que lo he comentado en algún momento de la queso experiencia, pero bueno, si no lo repito, supongo que lo sabéis, y si no lo sabéis lo explico, que puede ser que no. Para elaborar el queso hay que coagular la leche, es decir, coagulamos la leche, separamos la parte líquida, que es el suero,
de la parte sólida, que es la que luego prensaremos a grandes rasgos y se convertirá, la meteremos en la bodega de maduración y terminará saliendo el queso, ¿no? Un día a su venta, a su consumo, mejor dicho. Bueno, pues este queso, para coagular la leche, utiliza cuajo vegetal. La mayor parte de los quesos utilizan cuajo animal. Para conseguir coagular la leche, y en algunos casos, que tampoco es muy extraño, pero menos casos, utilizan cuajo vegetal. El cuajo vegetal confiere dos características a los quesos cuando utilizas el cuajo vegetal. Una es la cremosidad y otra es un toque de amargor. Lógicamente, según la cantidad utilizada, tendrá más incidencia estas dos características en los quesos o no. Lógicamente, en este queso del Valle de los Pedroches, del Viso, realmente no utilizan tanto y por lo tanto no es una crema, pero si lo notáis en la textura en boca, no es un queso muy seco, muy duro, sino que realmente en boca tiene esa parte de cremosidad que a lo mejor otros quesos de oveja con la misma maduración no tienen. Y luego no llega a ser amargo porque no tiene tanto cuajo, pero sí es verdad que tiene un toque de sabor distinto. Estamos hablando de un queso de oveja, aquí seguramente sí tenéis más paladar. Pues aun siendo un queso de oveja que podéis reconocer por la experiencia de probar tantísimos quesos de oveja, sabe algo distinto, tiene un toque distinto. Puede ser, no está dicho, pero puede ser que el cuajo vegetal ayude un poco a que este queso sea peculiar en su sabor. Lo dicho, quesería artesana del Viso en el Valle de los Pedroches. En el Valle de los Pedroches, en Córdoba, hay muchos más quesos de los que os podáis imaginar. Seguramente todos tenéis presente una marca muy conocida del Valle de los Pedroches, pero en nuestra opinión precisamente no es, no digo que sea malo, pero que no es la mejor. Hay quesos artesanos, queserías artesanas pequeñitas, familiares, en el Valle de los Pedroches que están haciendo espectaculares quesos. Este que habéis probado con pimentón es solo una muestra. De hecho, esta misma quesería tiene otras variedades de quesos que realmente llaman mucho la atención, muy especiales y que muchos cordobeses no conocen. Y no es la única, insisto, hay muchas más. De hecho, creo que luego probaremos algún otro. Bien, bueno, ya hemos consumido los primeros 4 quesos, por lo tanto estamos en el ecuador de la queso experiencia 2.0. Como os decía al principio, estos primeros 4 quesos eran algo más suaves, que eso no quiere decir que no tengan sabor. De hecho, habéis probado quesos con mucho sabor, sin necesidad de tener grandes maduraciones, grandes tiempos de maduración. Y ahora vamos a ir creciendo poco a poco, no de un modo muy abrupto, sino poco a poco vamos a ir creciendo la intensidad hasta el último queso. Pero es verdad que ahora ya entramos en quesos de algo más de curación y características que hacen que sean algo más intensos que los primeros. Esto significa que ya es el momento, si tenéis el vino Ribera del Duero que hemos ofrecido para esta degustación, que hemos sugerido para esta degustación, para esta queso experiencia, es el momento de abrirlo y de consumirlo para los siguientes quesos. Y como os decía, si no habéis optado por el Ribera que os hemos propuesto y tenéis en casa otro tinto que no sea de mucha madera, de mucha barrica, que no sea muy fuerte, que no sea un reserva, os va a encajar también bien o muy bien para los quesos que vienen a continuación. Bueno, pues vamos entonces al siguiente queso, que es el número 5, siempre siguiendo el orden de las agujas del reloj. Aquí tenéis este queso que también está cortado en forma tradicional, de cuña de triángulo tradicional. No todos los quesos tienen que cortar así, pero si es un queso circular posiblemente sea la mejor opción. La corteza en este caso ya es algo más oscura, lo digo para que no os confundáis, ¿vale? Y si os fijáis, el color de la pasta ya no es tan blanco como el anterior. Esto significa que no es un queso de leche de cabra, ya es de otro tipo de queso, de leche, que en este caso es de oveja. Aquí tenemos un queso, bueno, importante, como siempre os digo, oled el queso. Aquí también vais a tener aroma de recordatorio. Bueno, este queso es un queso como os decía, de ovejas, un queso curado, no tiene una excesiva curación, pero no es un queso semicurado, por lo tanto crecen, es verdad que los quesos de oveja con mayor curación van cogiendo mucho más sabor, y aquí lo vais a notar cuando lo probéis. Aquí os enseño esta sección, este sería el queso, ¿vale?
queso bueno, pues como decía, con cierta curación y queso de oveja. Este queso se elabora... Bueno, este queso es un queso que también cuando lo probamos la primera vez nos quedamos sorprendidos. Sobre todo porque nosotros siempre en Casa Daniel lo que intentamos buscar son quesos de oveja que sorprendan, que digan algo. Porque claro, la población en general, no solo en el sur, yo creo que en toda España estamos muy acostumbrados desde hace años a comer queso de oveja. Posiblemente es el que más hemos consumido. Y por lo tanto tenemos mucho recordatorio, mucha memoria, mucha experiencia en probar distintos quesos de oveja, pero siempre quesos de oveja. Claro, en Casa Daniele no traemos los quesos que podéis comprar en las grandes superficies y que encontráis en cualquier sitio. Para eso ya hay otros sitios. Nosotros lo que nos dedicamos es a traer quesos distintos que no podéis encontrar en las grandes superficies y que os puedan sorprender, que os puedan decir en un momento dado, en una situación especial, joder, que te levante hacia arriba y diga, madre mía, ¿esto qué es? Y esto nos pasó con este queso, que os decía que es muy complicado cuando la población conoce muy bien los quesos de oveja, encontrar un queso de oveja que te llame la atención. Esto nos pasa mucho con los quesos manchegos. Tenemos enorme dificultad porque un queso manchego realmente es muy conocido en la población. Entonces, traernos un queso manchego que sorprenda a alguien es casi un milagro. Pero eso no significa que podamos traer otro queso de oveja, aunque no sea denominación de origen manchego, pero sí de oveja, que sí os sorprenda. Y esto puede suceder con el queso que estáis probando. ¿Y por qué os puede sorprender? Os puede dar un toque de sabor distinto. Porque este queso es primo hermano del queso que habéis probado anteriormente. Este queso es un queso elaborado con leche de oveja grazalemeña. Es decir, antes habéis probado leche de cabra payoya, queso de leche de cabra payoya, y ahora queso de leche de oveja grazalemeña. Por lo tanto, el origen es el mismo, es Cádiz, la Sierra de Cádiz, Grazalema. Y aquí, fijaros, pues antes cabra y ahora oveja. La oveja grazalemeña también es autóctona de allí y, como os decía al principio, con la cabra no tiene por qué ser mejor que un queso de oveja manchego. No decimos que tenga que ser mejor, simplemente es distinto. Y ahí, si vamos a hacer una queso experiencia, si vamos a pasar una velada probando quesos y matices y sabores nuevos, con un queso manchego nunca lo encontraríamos, o difícilmente. Sin embargo, con algo nuevo sí lo podéis encontrar con el queso de leche de oveja grazalemeña que estáis probando. Otro queso que tenemos también desde el principio, que como os decía, cuando lo probamos Esther y yo dijimos, madre mía, este queso de oveja, pero joder, sabe totalmente distinto y hay que ver qué matices y qué curiosidad. Tenéis que tener en cuenta también una cosa, tanto la cabra payoya como la oveja grazalemeña vive, pasta, come y bueno, tiene su hábitat en una zona geográfica muy especial, que todos sabéis, que la pluviometría de Grazalema no es la de otras partes de España, ni muchas veces supera incluso la del norte. Por lo tanto, esa situación, no es, aunque es Andalucía, pero no es Andalucía, no es la Andalucía de los olivos, es la Andalucía de la Sierra de Grazalema. Y por lo tanto es posible que por este motivo estos animales, bueno, pues al final saquen un tipo de leche diferente al de otras razas, ¿no? Y por tanto ahí tenga la peculiaridad. Muy bien, pues vamos a por el siguiente. Bien, a continuación, el siguiente queso que tenemos es un queso de oveja, de leche cruda de oveja, con pimienta negra. Lo podéis ver aquí, ¿veis? Seguramente lo habéis identificado dentro de vuestra degustación. Como os decía, queso de oveja. Principal característica es, como decía, el ingrediente en pasta, no en corteza, sino dentro del queso, en la pasta, que en este caso es pimienta negra. Como siempre os digo, probadlo, probad el queso mientras os lo cuento, porque seguramente os va a dar muchas pistas, ¿no?, de lo que estoy diciendo. Muy sabroso, no es excesivamente picante. Hay gente que se asusta porque dice, bueno, es pimienta, entonces esto igual cambia todo el sabor del queso. No es así. Es un queso que incluso aunque no le des un bocado a una pimienta de las que contiene, vais a notar cierto saborcito en el queso, que la verdad es una combinación muy curiosa. Deciros que este queso se hace en Córdoba, en el Valle de los Pedroches. Esto sirve también para compararlo con otros quesos, como sucede en Italia. En Italia se vende mucho el pecorino, al pepe nero, que no es otra cosa que queso de oveja con pimienta negra. Este que tenéis aquí, en Italia se comercializa, se exporta al mundo entero. Pues aquí en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, esta quesería del Viso,
hace este queso que no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle. Nosotros hemos vivido en Italia, hemos probado muchos pecorinos. Este queso no tiene nada que envidiarle. Me gustaría también deciros que es muy complejo elaborar este tipo de quesos. Cualquier queso que tenga ingrediente en la pasta es muy complicado de elaborar. Porque la leche, al añadirle ingredientes en su fase de maduración, pues suele sufrir desviaciones. Este sabor que habéis detectado de la pimienta en el queso tiene que tener un equilibrio perfecto entre la cantidad, en este caso, de pimienta, maduración del queso, cuajo, etcétera, etcétera. O sea, todo interviene para que al final el resultado sea positivo, pero hasta que encuentras el resultado, que todos los ingredientes estén equilibrados y de un buen resultado, hay que hacer muchas pruebas. Por lo tanto, tiene mucho mérito estas queserías artesanas que deciden apostar por este tipo de quesos, porque ya os digo, es muy complicado, es mucho más sencillo hacer este mismo queso sin la pimienta. Y añadir la pimienta no es simplemente le pongo el ingrediente y ya sale igual, no, tiene mucho trabajo detrás y por lo tanto tiene mérito. También esta quesería, el Viso, lo hace, por ejemplo, con romero en la pasta. Hay muchísimos quesos con romero en la corteza, bueno, pues ellos lo ponen en la pasta. También es muy complicado y también le da un toque muy peculiar y muy curioso al queso. Así que espero que os guste este queso de oveja con pimienta negra del Valle de los Pedroches, aquí en Córdoba. Bien, ahora vamos con un queso de cabra añejo, ¿vale? Lo vais a notar en cuanto lo probéis, porque la potencia en sabor se nota muchísimo. Tiene otra peculiaridad, bueno, primero es difícil encontrar, no extraño, pero es difícil encontrar quesos de cabra muy curados, ¿no? Añejos. Este queso en concreto tiene cerca de unos 10 o 11 meses de curación. No es muy común en el mercado, por lo tanto ya es un queso diferente al que estáis probando, pero luego también tiene otra característica, y es que está madurado en aceite de oliva extra virgen. A ver, siempre explicamos este concepto cuando hablamos de quesos madurados en aceite. Es decir, este queso no es un queso bañado en aceite, esto es un queso madurado en aceite, y esto es una gran diferencia. Las queserías industriales, cuando tienen un mal queso, un queso ya terminado que ya no sirve para nada o que está secando muchísimo, pues muy bien, lo meten en aceite y nos lo venden como queso en aceite, que por supuesto está bueno. Claro, si el aceite es bueno, pues ya tienes un queso recuperado, que lógicamente, cogiendo los matices del aceite, hace que sea más sabroso. Pero eso seguramente significa que era un queso y que ya por sí solo no valía. Eso es bañar un queso en aceite y ponerlo en el mercado. Esto es muy sencillo, la elaboración es muy sencilla. Sin embargo, madurar en aceite es mucho más costoso, no solo económicamente, sino en tiempo y en elaboración. Este queso, aproximadamente al mes de maduración, de estar comenzando a madurar, lo bañan en aceite de oliva extra virgen y lo dejan en la bodega de maduración durante 10 meses. Esto es lo que empieza a complicar, como os decía, ese coste a la hora de elaborar este tipo de quesos. Pero claro, ¿qué sucede? Que durante todo este tiempo el queso coge los matices en la bodega de maduración, con lo cual crece, evoluciona con el aceite de oliva. Esto es lo que hace que luego, al probarlo, realmente sean quesos muy espectaculares, muy sabrosos, muy intensos, y que nos hacen realmente disfrutar. No sé si os lo he dicho, pero es de nuestros amigos de Sierra Sur, de Jaén. Es un queso andaluz, ¿vale? Por lo tanto, al final de las degustaciones, porque es un queso añejo, fuertecito, que seguramente si ya lo habéis probado veréis que se nota y que deja un retrogusto de cierto picor y de cierta intensidad, lógico en este tipo de quesos. Pues vamos a probar, estamos en la recta final de esta queso experiencia 2.0 de Casa Daniele, y vamos a probar el último queso, a ver qué os parece. Aquí sí que es muy importante olor, aroma, porque es un queso que, bueno, os ha quedado el último, salvo que os hayáis equivocado, que creo que os habríais dado cuenta. El último queso es un queso azul, con la corteza enmohecida. Bueno, depende de cómo lo cortemos, suele ser en bastoncito, rectangular. Aquí tenéis este queso, que es el que vamos a probar ahora, que os lo puedo enseñar así, en el formato de cuña, porque es un queso también circular, tradicional, ¿veis? Y es un queso azul,
los quesos azules no todos tienen que estar completamente repletos de color azul. Ahora veréis que también aquí hay alguna diferencia y ahora explicaré el por qué no es azul completamente la pasta. Y bueno, y veis la corteza, me encanta. El olor es brutal, realmente es un aroma que llama mucho la atención, sobre todo en corteza. Y bueno, y en pasta, porque al fin y al cabo es un queso azul. Está el último, porque es intenso, como todos los quesos azules. Esto no os asustéis si no lo habéis probado todavía, no es tan fuerte como otros quesos azules que conocemos tipo Cabrales, que es mucho más intenso, pero sigue siendo un queso azul, por lo tanto, no esperéis que sea tan suave, si no, no estaría al final de la queso experiencia, pero repito, no os asustéis y animaros a probarlo porque os puede llevar a una sorpresa. Bueno, en este caso tenéis otro queso artesano, otro queso, en este caso está elaborado con leche de oveja, lo cual no es muy común en el mundo de los quesos azules. Por lo general, la mayor parte de los quesos azules que encontraréis en mercados, supermercados y demás, se elaboran con leche de vaca, son los que más abundan. Y luego, pues, de quesos de leche de oveja hay menos aún de cabra, pero de oveja no es común, salvo el más conocido del mundo, que es el queso Roquefort, que es un tipo de queso, que muchas veces todos llamamos azules, a todos los azules le llamamos Roquefort. Roquefort es uno, que se hace en Francia, lógicamente, es una denominación de origen, que además solo se hace en una zona. De hecho, es muy posible que muchos de vosotros no hayáis probado nunca un Roquefort de verdad, no tiene nada que ver. Entonces, pero tenemos esa costumbre con sentido de decirle Roquefort a los quesos azules. Os decía que Roquefort, que es el más famoso, es verdad que es 100% de leche de oveja, pero si quitas a Roquefort, no es común encontrar quesos de leche de oveja azules, los hay, pero no tantos. Este que estáis probando sí. Y bueno, es un queso artesano, en este caso que estáis probando, y luego os quería comentar que, bueno, ese color azul, que por eso se le llama así a los quesos, esas vetas que veis siempre en la pasta, es el Penicillium roqueforti, es un moho que realmente se obtiene de modo natural solo en algunas cuevas, y no en todas, pero solo en algunas, ¿no? Por ejemplo, existe en las cuevas de Cabrales, donde se hace Cabrales, está el moho dentro de la cueva, por lo tanto, y en Roquefort pasa igual. Introduces el queso liso dentro de la cueva, no la bodega, sino la cueva natural, en el caso de Cabrales, en los Picos de Europa. Metes el queso blanco dentro, al principio prensado, listo para empezar a madurar, y ya solo los mohos que están dentro de la cueva hacen que crezcan dentro del queso y se desarrollen en su interior. De ese modo, haciendo florecer el Penicillium roqueforti, esas vetas azules, en el interior del queso, y es lo que le da ese sabor tan característico. Que no se me olvide que en España también tenemos el queso picón de Veges Trasviso, que es otra denominación de origen, y es otro queso azul que cura y que madura en cueva natural, con lo cual tenemos esa suerte. El resto de mortales del mundo, porque hay muchos quesos azules en el mundo, no tienen la suerte de contar con una cueva con las características idóneas para madurar un queso y que posean el moho Penicillium roqueforti. El resto de mortales del mundo, como decía, tienen que introducir el Penicillium roqueforti de modo manual. Y esto es muy complicado. La teoría es así, es decir, bueno, muy sencillo, a un queso, en este caso de oveja, le inyecto el Penicillium roqueforti y ya he terminado, ya crece solo. Bueno, pues no es así, es muy complicado, y la primera complicación que tiene un quesero es conseguir que el Penicillium desarrolle por toda la pasta del queso. Es lo que os comentaba antes, la dificultad principal es esa, es conseguir que llegue a todas las partes del queso y no que se concentre solo en unas partes y en otras no. Entonces no terminaría de ser un queso azul completo. Esto es muy complicado, ya os lo digo. Quizá los únicos expertos de verdad son los británicos con su queso Stilton, que seguramente habéis oído hablar. El queso azul Stilton es otra denominación de origen de allí de Gran Bretaña, y ellos no tienen cueva natural donde meten el queso a madurar, sino que lo inyectan de modo manual. Pero es verdad que tienen un sistema muy desarrollado y que consiguen que realmente el Penicillium, cuando tú cortas un Stilton que es cilíndrico, alargado, cilíndrico, cuando cortas la sección está totalmente bien distribuido el Penicillium, y es por unas técnicas que yo utilicé y que realmente lo consiguen, pero el resto les cuesta bastante más trabajo.
Bueno, en este caso esta quesería no lleva mucho tiempo, lleva un tiempo haciendo este queso azul porque hace otros quesos tradicionales de oveja y de cabra, pero lo intentan. No consigue desarrollar que el penicillium se desarrolle por toda la pasta, pero en este caso da igual. Si lo habéis probado, es un queso de un sabor espectacular. Como digo siempre, ni mejor ni peor que ningún otro. Por sí solo es espectacular. Aún sin conseguir desarrollar el penicillium por toda la pasta. Da igual, pruebas el queso en la parte que sea de toda la sección y lo vas a disfrutar. Te deja un retrogusto que seguramente ya lo tenéis si lo habéis probado, que es único. Además, tiene mucho mérito porque su autor, que se llama Diego, su maestro quesero, pues tampoco tiene 20 años. Digamos que simplemente no tiene 20 años y por lo tanto, para un quesero empezar a hacer esta apuesta de quesos, que si antes os decía que las lácteas son complicadas, los azules también, si es complicado, él podría estar dedicándose al resto de sus quesos, de sus productos, que ya los tiene consolidados y que realmente le sale bien y se puede dedicar a la comercialización de ello y punto. Él ha querido esforzarse en sacar este queso azul y le ha costado mucho trabajo y muchos quesos que no salían para la comercialización, hasta que al final lo ha conseguido. Por lo tanto, tiene todavía más mérito y no es una gran industria, Diego, no es una quesería gigante y lleno de dinero, no es así. Sin embargo, a él su pasión es hacer el queso y al final lo ha conseguido. Diego se apellida Plazuelo y elabora este queso en el Valle de los Pedroches, aquí en Córdoba. No solo lo hace de oveja, ojo, que también lo hace de cabra, y yo todavía tengo dudas cuál me gusta más. Así que mucho mérito para Diego, enhorabuena. Y como os decía al principio, hay más quesos en Córdoba de lo que os podéis imaginar. Y en concreto en el Valle de los Pedroches, antes habéis probado un queso de oveja con pimentón muy característico y ahora habéis probado un queso azul. Los dos del Valle de los Pedroches, sumados a otros tantos que hay, realmente aquí en Córdoba estamos disfrutando de la labor de unas queserías artesanas que también... Bueno, pues hemos llegado al final de esta queso experiencia 2.0. Espero que os haya gustado, espero al menos que hayáis vivido un rato de degustación de quesos diferente a lo que estáis haciendo todos los días. Espero que hayamos superado, o al menos alcanzado vuestras expectativas. Y esto sí lo habremos conseguido si al menos alguno, solo uno o dos de los quesos que habéis probado realmente no lo conocíais. Si no lo conocíais, hoy habéis descubierto un nuevo queso o varios nuevos quesos que están aquí. Bueno, están aquí en Casa Daniele y están aquí cerca. Fijaros que algunos incluso en el Valle de los Pedroches, o sea, no hay que irse muy lejos, no hay que irse a Francia. Realmente existen grandes quesos artesanos, grandes quesos especiales, que no es nada extraño que ninguno se sorprenda si no conocéis ninguno de los 8 quesos. Es algo normal, porque ninguno de estos 8 quesos se comercializan en las grandes superficies, en los supermercados, etc. Por lo tanto, no tenemos acceso a ellos. Es decir, no os fustiguéis y no digáis, jo, ¿cómo es que yo no lo conocía? Porque no lo tenéis delante. No podéis comprar algo o consumir algo que no sabéis ni siquiera que existe. Por lo tanto, si los habéis descubierto hoy, pues mira, habéis llevado esta experiencia que es muy positiva y ahora ya podéis fardar con vuestros cuñados o cuñadas y decirles que conocéis quesos que ellos no han probado nunca. Bueno, no sé, me gustaría también cuando hacemos las experiencias, las queso experiencias presenciales aquí en Casa Daniele, que por supuesto volveremos cuando termine todo esto, siempre preguntamos al final cuál es el queso que más os ha gustado. Nos sirve un poco de referencia, ¿no? Cuando un queso es el que más se repite en la mayor parte del público es que algo tiene. Y bueno, pues por lástima, como esto es un vídeo grabado, no lo podemos compartir, pero sí podéis escribirlo aquí debajo en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Os agradeceríamos muchísimo si nos ponéis vuestro comentario y decís bueno, pues cuál es el queso que más os ha gustado. Esto nos serviría, nos sería muy útil bueno, pues para seguir apostando por estos productos. Por cierto, antes que digáis cuál os ha gustado, si no os acordáis, os lo digo rápidamente enseñando los quesos. Habíamos empezado por Moluengo, queso La Láctica de Albacete,
Luego habíamos probado, si no me equivoco, era este queso de cabra artesano de Jaén, queso semicurado muy sabroso, sin lactosa, acordaros que es sin lactosa. Habíamos probado también el de pimentón de oveja del Valle de los Pedroches. Después habíamos probado este queso de aquí de cabra payoya, semicurado de cabra payoya. Luego habíamos hecho la versión de Cádiz en oveja grazalemeña, que era este queso de aquí, queso de oveja grazalemeña curado. Luego, si no me equivoco, habíamos probado el queso sudado de cabra, intenso, muy sabroso, con la corteza lavada. Y continuamos con patamulo de oveja de León y habíamos finalizado con el queso azul del Valle de los Pedroches del amigo Diego. Bueno, ya os he recordado los 8 quesos. Si os decía, si os apetece, pues en los comentarios de nuestro canal de YouTube pues podéis poner el queso que más os ha gustado y os lo agradeceremos, y sobre todo los queseros lo agradecerán. Y nada más, despedirnos, daros las gracias por haber confiado en Casa Daniele. Acordaros que si vais a escribir el comentario ya, os invito a que os suscribáis al canal de YouTube. Esto no es por conseguir suscriptores, que no nos vamos a convertir ahora en youtubers, pero sí es verdad que al estar suscritos, cuando hagamos futuras experiencias, os va a llegar pues alguna notificación o algún mensaje en el que os diga que Casa Daniele ha subido un nuevo vídeo para una nueva experiencia, y si os ha gustado esta, pues la podáis repetir en el futuro con nuevos quesos distintos y demás, y vivir la misma experiencia. O sea que si os ha gustado, no cuesta nada, os suscribís y ya está. Y nada más. Repito, daros las gracias. Estamos con vosotros, ya sé que tenéis que estar en casa, pero la verdad que si hemos conseguido que hayáis disfrutado de este momento en casa, pues mira, joder, ese granito que también aportamos y que no nos ha costado tanto. Que por cierto, quiero agradecer a nuestro cliente Ricardo, que nos dio la pista, la idea de que ya que no podemos hacer las experiencias físicas aquí, pues hacerlas online, y le hemos tomado la palabra y lo hemos puesto en marcha de este modo. Y nada, lo dicho, que tengáis paciencia, que esto solo tiene una lectura, que es que tiene fin. Creo que es mucho más grave las cosas malas que pasan en la vida, que no sabes cuánto durarán. Esto va a terminar. No sabemos si mañana, pasado o dentro de cuánto, pero va a pasar, como es lógico. Así que apretemos fuerte, estemos con fuerza, porque luego volveremos a nuestras vidas, a la normalidad. Y esto no estamos hablando dentro de 10 años, estamos hablando dentro de unos meses. Así que tened paciencia y nada, que disfrutéis del mundo del queso como hacemos nosotros, y que seáis felices. Y que bueno, que si necesitáis cualquier cosa de nosotros, como tienda de alimentación, seguimos abiertos todas las mañanas, de 9 a 2, de lunes a sábado. Y sobre todo hacemos los envíos a domicilio, que ya los hacíamos antes. Ahora, durante este periodo de coronavirus, el envío es gratuito y lo llevaremos a vuestra casa, pidáis lo que nos pidáis y lo que necesitéis, porque bueno, para eso estamos. Y ya os digo, ya lo hacemos antes, con más razón lo hacemos ahora, encima lógicamente gratuito, no cobramos nada y os lo llevamos a casa para lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Casa Daniele se despide, que seáis muy felices y os espero veros pronto. Un abrazo.